Nos hemos pasado la mitad del año analizando encuestas electorales y la otra mitad votando. Primero Andalucía, luego Cataluña, a continuación los ayuntamientos y las autonomías, y las generales pusieron la traca final a este año tan movido. Y en todos esos comicios ha habido una tónica común: la irrupción de las denominadas fuerzas emergentes. Podemos y Ciudadanos se han colado por méritos propios en todas las crónicas políticas. Aquí en Castilla y León, Juan Vicente Herrera necesitó de una de esas fuerzas, de Ciudadanos, para poder formar gobierno. En Cataluña siguen esperando y vamos a acabar este 2015 sin saber quién va a ser el próximo presidente del gobierno español. Afortunadamente, la economía ha aguantado todos estos envites y, de hecho, en nuestra comunidad poco a poco las cuentas se van cuadrando y, es más, lideramos la carrera en las exportaciones, subidos además en 2 vehículos fabricados aquí, en Castilla y León. En la otra cara, la minería, que sigue inmersa en un mundo cada vez más oscuro. Este año los mineros no se pusieron en carretera, sí lo hicieron los ganaderos para protestar por una guerra, la de precio de las leches, que está poniendo en peligro a muchas de sus explotaciones. Y la imagen más triste, la imagen de la desolación, nos la dio el terror. París lloró y con ella el resto del mundo. La barbarie de Daesh destrozó todos los esquemas a la vieja Europa. Vamos a acabar el año y a empezar uno nuevo en una encrucijada de interrogantes, pero como dijo la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, quien obra se puede equivocar, pero quien no lo hace ya se ha equivocado. 2015 ha sido eminentemente un año electoral. Hasta 4 citas con las urnas que dejan un escenario político hasta ahora inédito y de muy difícil gobierno. El Partido Popular venció, pero muy lejos de la mayoría absoluta, y con su hipotético compañero de viaje, Ciudadanos, tampoco la alcanza. Difícil es también una coalición de izquierdas, así que hasta el 13 de enero, que se constituirán las cámaras, solo cabe una palabra. Voy a empeñar mis mejores esfuerzos en promover ese diálogo. Podemos irrumpió con fuerza con 69 diputados y el PSOE se mantuvo como segunda fuerza, aunque el bipartidismo obtuvo sus peores resultados. En esa política de pactos, la situación de Cataluña pesará y mucho. Artur Mas volvió a echar un pulso al Estado, convocando elecciones anticipadas a las que buscó dar carácter plebiscitario. El bloque independentista no logró sumar más votos, pero sí más escaños, aunque la CUP bloqueó en 2 ocasiones la investidura de Mas. El resultado plural de las generales lo habían adelantado antes las elecciones autonómicas y municipales. El Partido Popular perdió una buena parte de su poder municipal y grandes capitales como Madrid o Valencia. Pero en Castilla y León, gracias a los pactos, consiguió mantener las alcaldías de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Palencia. Hubo cambio en Valladolid, con alcalde del PSOE, y en Zamora, donde por primera vez gobierna Izquierda Unida. Soria y Segovia se mantuvieron como feudos socialistas, especialmente la ciudad del Duero, donde Carlos Martínez consiguió la única mayoría absoluta de una capital de provincia. El mejor resultado en autonómicas lo obtuvo el Partido Popular en Castilla y León, donde se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. La Cámara reeditaba una situación que ya vivió en la segunda legislatura: empate a 42 escaños entre el Partido Popular y todos los grupos de la oposición. El PSOE obtuvo 25 procuradores, Podemos 10, Ciudadanos 5 e Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leones 1 cada uno. Nuevo escenario que obliga todavía a más diálogo político. A finales de junio, la firma de este acuerdo garantiza al PP la investidura del presidente Herrera. El partido de Rivera no se presta a un acuerdo de legislatura, pero sí a un acuerdo que tiene entre sus principales ejes la regeneración política. Me siento absolutamente cómodo y identificado. Esta firma lo que era es una condición previa para empezar a hablar con cualquier partido político, en este caso con el Partido Popular. Investido presidente, llega el nuevo gobierno. Herrera recupera la figura de vicepresidencia, que confía a Rosa Valdeón, a la que encomienda también la Consejería de Empleo de nueva creación y la portavocía del gobierno. Sabemos que ahora la situación, aunque haya mejorado, todavía es necesario seguir actuando y seguir ofreciendo oportunidades
prioridades. El nuevo Ejecutivo tiene nuevos titulares en Educación, Cultura y Turismo y Fomento y Medio Ambiente, mientras que algunos de sus miembros cambian de responsabilidad, como en Familia o Agricultura, y los cometidos para todos son claros. Queremos ser gente normal para gente normal. Solo 20 días después de su investidura, el presidente de la Junta consigue sentar a todos los grupos, salvo a los 2 procuradores del mixto, para sellar un acuerdo de comunidad en torno a la ordenación del territorio, la financiación autonómica, la reforma del estatuto y un plan de reindustrialización. Lo que tenemos que poner ahora mismo es el trabajo necesario para que estas palabras tan importantes se conviertan en hechos. Siempre estaremos vigilantes y denunciaremos las cosas que consideramos que no se adecúan a esa regeneración. Lo importante es esto, que hemos firmado, que estamos todos juntos y todos tenemos la voluntad de llegar a acuerdos. La ordenación avanza con la presentación de los mapas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Tendrán hasta la primavera para presentar alegaciones. Entiendo yo que el agua es fundamental, entiendo yo que la recogida de residuos es fundamental. Se facilita a los municipios pequeños que lo puedan hacer y que lo puedan hacer de forma eficiente y de hacerlo con calidad. El presupuesto para 2016 elimina el impuesto de hidrocarburos y deja en las consejerías 150 millones de euros más, pero se resiente la política de apoyos empresariales, lo que obligará a poner en marcha un nuevo instrumento financiero. La Junta no comparte la decisión de Hacienda de computarlo como deuda. La diferencia que hay entre el menos 0,7 y el menos 1,4. Pues mire, multipliquen por casi 60 millones de euros cada una de las décimas. 420 millones de euros. Pero vamos a ver, ¿quién no entiende? Pues no lo entiende el señor Montoro. Después de semanas de negociaciones, el Ejecutivo lograba un acuerdo con los funcionarios para el pago de la extra pendiente de 2012. Acuerdo que abría además un marco de negociación para toda la legislatura. Es el acuerdo idóneo en la situación política, económica y social que nos encontramos en estos momentos. Y esta vía de negociación no debe parar. Para mejorar condiciones, para mejorar formas. A finales de año se recuperaba la vía de diálogo con Cantabria, la única comunidad fronteriza con la que la Junta aún no había podido suscribir un protocolo de colaboración. El año nos deja además 3 nuevas capitales comunicadas por alta velocidad. El 29 de septiembre el AVE llegaba a Palencia y León. León va a estar más cerca de todos los españoles y los españoles vamos a estar mucho más cerca de León. Y el 17 de diciembre a Zamora. Salamanca puede disfrutar además de la conexión por AVE gracias a la electrificación de la línea entre Medina y la capital charra. Burgos será la siguiente. El AVE llegará en el primer trimestre de 2016. Las Cortes tienen nueva presidenta. Silvia Clemente tomaba el relevo de Josefa García Cirac. Mi compromiso será abrir más, si cabe, las puertas de esta Cámara a los castellanos y leoneses para que conozcan y sientan como propia esta institución y los valores que representa. Se renovaba también el órgano de dirección del Parlamento, que de momento y a pesar del compromiso de los grupos, sigue a la espera de dar entrada a los nuevos partidos. El nuevo reparto de escaños ha propiciado 18 años después de la última la creación de 2 comisiones de investigación que analizarán la concesión de parques eólicos entre 2004 y 2007 y los sobrecostes del Hospital de Burgos. Que se ponga a trabajar cuanto antes, que decidamos cuanto antes un calendario y una relación de comparecientes para que nos pongamos a trabajar de forma inmediata. Las Cortes han tomado un papel activo en la defensa de la unidad de España, con la declaración por el futuro de todos que se presentaba en el Parlamento el 10 de noviembre y que suscribieron 73 de los 84 procuradores. Las Cortes también se posicionaron de forma clara contra el terrorismo yihadista y en solidaridad con las víctimas del atentado en Francia. En febrero fueron las víctimas del terrorismo de la comunidad quienes recibían la máxima distinción del Parlamento, la Medalla de Oro, coincidiendo con la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía. Nuestro sacrificio, en días y actos como el de hoy, nos parece que no ha sido en balde. 2015 ha sido un año de movimientos en todos los partidos, obligados en unos casos por los resultados de procesos internos, por sonadas discrepancias o diferentes escándalos que obligaron a esos cambios. En Podemos fue Juan Carlos Monedero quien tuvo que apartarse. En Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos en Valladolid, Jesús Presencio, que dio positivo en un control de alcoholemia y se enfrentó a los agentes. Javier León de la Riva pasó a un segundo plano tras su condena por retrasar el cumplimiento de una sentencia.
Ferraz apartó a Tomás Gómez y relevó a Julio Villarrubia de las listas al Congreso y Rosa Díez a Rafael Delgado en UPyD Castilla y León. El PP renovó sus vicesecretarios. Pablo Casado, Fernando Martínez Maillo, Javier Maroto y Andrea Levy relevaron a Pons y Carlos Floriano. En Izquierda Unida Castilla y León, José María González sigue al frente del partido, pero el candidato a la presidencia de la Junta y ya procurador es José Sarrión. Las citas electorales han provocado también un año movido en la delegación del Gobierno, con hasta 3 titulares distintos en este 2015. Juan Carlos Suárez Quiñones tomó el relevo de Ramiro Ruiz Medrano cuando éste se incorporó a las listas de las autonómicas. Después de las elecciones fue María José Salgueiro quien fue nombrada delegada del Gobierno cuando Suárez Quiñones asumió el encargo de pilotar la cartera de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Que el interés de todos y cada uno de los 2,5 millones de castellanos y leoneses tiene que ser el eje sobre el que pivota toda la labor de los 37.000 funcionarios. 2016 arrancará con la imagen de la infanta Cristina en el banquillo. Lo hará ya sin el título de duquesa de Palma, del que su hermano, el rey, le desposeyó en el mes de junio. No solo ha sido año de elecciones en España. En Portugal ganó la derecha, pero un pacto de izquierdas apeó a pasos Coelho del gobierno luso. Mucho más contundente fue la victoria de David Cameron en Reino Unido. Fallaron estrepitosamente todas las encuestas y el premier británico no solo ganó, sino que lo hizo por mayoría absoluta. En Argentina, Cristina Fernández no consiguió que su candidato diese continuidad a sus políticas. El liberal Mauricio Macri se impuso y acabó con 12 años de kirchnerismo. En Venezuela, los chavistas han perdido por primera vez en lo que va de siglo el control del Parlamento, un duro varapalo para la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Mención aparte merece Grecia. Los helenos han acudido a las urnas hasta en 3 ocasiones. Tsipras ganó en el mes de enero con un discurso contra la troika, pero tuvo que aceptar sus condiciones a pesar del órdago del referéndum, al que llamó a los griegos. La situación griega sigue siendo uno de los retos de Europa, pero a la Unión se le han sumado 2 nuevos desafíos de calado: el terrorismo y la crisis de los refugiados. 2015 será recordado como el año de la amenaza del yihadismo contra Europa. El terrorismo islámico golpeó París con brutalidad. En enero, 12 personas murieron en un atentado contra la revista Charlie Hebdo y un policía fue abatido a tiros en plena calle. Además, en su persecución, uno de los 3 terroristas se atrincheró en un supermercado judío, donde fallecieron otras 4 personas. No iba a ser el único zarpazo a Francia. El 13 de noviembre, 7 atentados simultáneos provocaron una auténtica masacre. Fallecieron 130 personas tiroteadas en terrazas, bares y en la explosión de la sala Bataclan. El país entero se blindó contra el terror. El Estado Islámico no solo ha golpeado Francia. Casi un centenar de manifestantes morían en octubre en un doble atentado bomba en una marcha en Turquía. Túnez también ha sufrido esta barbarie. En marzo, 23 turistas fallecían en el atentado contra el Museo del Bardo, entre ellos 2 españoles. Y en junio, otras 38 personas morían tiroteadas en varios hoteles de sus playas. En Kenia, 147 personas perdían la vida en el asalto a una universidad en abril. Son solo algunos ejemplos de 12 meses especialmente sangrientos y que tienen en Siria uno de los focos de este nuevo terrorismo. Huyendo de allí, de 5 años de guerra civil, han llegado centenares de miles de refugiados a Europa. Es el mayor drama humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen del pequeño Aylan, muerto en las playas de Turquía, dio la vuelta al mundo y removió conciencias. En marcha se pusieron todas las administraciones para organizar la acogida, pero apenas sí se ha reubicado a algunas decenas. Al otro lado del Atlántico, la imagen de 2015 es esta: acuerdo histórico entre Cuba y Estados Unidos. ...2015 empezaba blanco, con un blanco histórico, porque no se recordaban en Castilla y León unas nevadas tan espectaculares como las que cayeron en febrero. ¡Ay, tú! Vale, bien, bien, bien. La cornisa norte de la comunidad se quedaba colapsada por un manto blanco que dejó incomunicados a muchos municipios, sobre todo en el norte de Palencia y en León. La autovía A62 se convertía en una ratonera donde quedaron atrapadas más de 300 personas. El ejército tuvo que rescatarlos. 2 días, aquí, stop. Quería ir al hospital de Santander,
pero urgente, y ya he venido 3 veces y no abren. Ni los más mayores recordaban algo así. Voy a hacer 70 años y creo que aquí en Villablino no, como esta, creo que no he visto ninguna. Este año también será recordado por otro elemento blanco, la leche, la revolución de las cuotas lácteas que desaparecieron para siempre en abril. A partir de ahí, las pérdidas económicas de los ganaderos que les obligaron a tomar la calle, recorrer cientos de kilómetros a pie y llegar al Ministerio de Agricultura en Madrid. La industria y la distribución sí que ganan dinero en este país, el que no lo gana es el sector ganadero. Si no mueve ficha alguien, en menos de 3 meses más de 2.000 vaquerías penden de un hilo, con lo cual creo que no se merecen abandonar el sector, además arruinados. La situación se calmó un poco con el acuerdo entre productores, distribuidores y organizaciones agrarias por el que se comprometían a consensuar precios justos, aunque no todas se sumaron. UPA-COAG no firmó porque decían que el acuerdo no concretaba nada sobre precios ni sanciones para quien los incumpla. Aún así, la ministra dijo que esto beneficiaría a los productores. Significará una mayor creación de valor, pero del que sin ninguna duda los mayores beneficiarios son todos los ganaderos de leche españoles. Aquí, en nuestra comunidad, el sector también echó el resto para solucionar el conflicto. El presidente Herrera hizo de anfitrión en la firma del acuerdo entre todos los eslabones de la cadena para que la leche sea rentable. Que sobre la base del conocimiento real de los márgenes, de los costes de producción y de los precios, seremos capaces también de resolver que es el nudo gordiano, que es el que los productores reciban un precio justo. Momentos más dulces han vivido los viticultores. Habrá que apuntar esta añada. La vendimia fue histórica en todas las denominaciones de origen, de este a oeste de la comunidad. Menos cantidad, 226 millones de kilos de uva, pero máxima calidad de los caldos de este año. También dulce fue la victoria para la Lagartija de la Maluca, la galga salmantina que se proclamó a primeros de año campeona de España. Más de 20.000 personas disfrutaron en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, de este campeonato. Menos alegría traía la cosecha de cereal. Los sindicatos la calificaban de catastrófica, pero al final se salvó. La producción total rondó los 5,5 millones de toneladas. Los que no han sufrido tanto este año han sido nuestros bosques. Se han producido 1.600 incendios forestales, pero aún así es un 9% menos que la media del último decenio. Además, las brigadas antiincendios del Estado se pusieron en huelga para protestar por sus condiciones laborales. Un incendio fue lo que se propagó entre los 20.000 opositores a enfermería que se quedaron sin poder hacer el examen en Castilla y León. A una semana de que se celebrasen las oposiciones, la Consejería de Sanidad decidió suspender la convocatoria por cautela. En otras comunidades autónomas, convocatorias que han agrupado más de las plazas de más de 3 años han salido adelante con el pronunciamiento favorable de los tribunales de justicia, y eso es lo que nos ha hecho a nosotros pensar que aquí podía ocurrir lo mismo. Los tribunales interpretaron que se habían convocado más plazas de las que permitía la ley. Las otras oposiciones que venían en camino, las de médico, también se quedaron en el aire. Desde entonces la Junta trabaja para poder convocar las plazas en 2016, aunque el descontento se hizo patente. Consejero, solución o dimisión. Dejar un trabajo en Malta, en el extranjero, para venir a estudiar aquí, prepararme unas oposiciones y encontrarme con que ahora no hay nada. Cogí una excedencia en abril para poderme presentar, he estado todo el verano. Protestas también de los enfermos de hepatitis C que no dejaron de manifestarse hasta conseguir que todos los afectados tuvieran acceso a los nuevos medicamentos para curarse. En Castilla y León la prioridad ha sido atender a los casos más graves. También los padres y los pediatras presionaron para poder vacunar a sus hijos. La del neumococo era una de las vacunas que los padres tenían que pagar. Desde este año es gratuita para los nacidos en 2015. También disponible en farmacias, aunque fuera de calendario, está la vacuna de la meningitis B. Y pronto estará la de la varicela. Sanidad tomó esta decisión tras las protestas de los padres que se tenían que desplazar a Portugal o Francia para comprarla. La alarma social por las muertes de 4 bebés en España también hizo que el SACIL empezase a vacunar a las embarazadas de la tosferina. Y a pesar de las quejas por los problemas informáticos en las consultas con el programa Medora, en 2015 la sanidad también se ha modernizado. En verano se puso en marcha el proyecto piloto de la receta electrónica, un método mucho más cómodo para pacientes, sobre todo los crónicos, y también para profesionales y farmacéuticos. En 2016 estará operativa en toda Castilla y León.
La que está ya casi al completo es la LOMCE, la ley educativa del ya exministro de Educación José Ignacio Wert. Su testigo lo recogió Méndez de Vigo, que insufló un carácter diferente a la cartera educativa. Aún así, la LOMCE siguió adelante y en septiembre ya quedaba implantada por completo en toda la primaria y en toda la ESO. Además, en el mes de mayo los alumnos se enfrentaron a la reválida de tercero de primaria. La presión de las comunidades autónomas hizo al Ministerio aplazar las pruebas de la ESO y de bachillerato. Lo que no fraguó por la presión de los estudiantes y profesores fue la fórmula del 3 años de grado y 2 de máster que proponía el Ministerio de Educación para reformar los estudios superiores. A la Universidad Española le costó mucho adaptarse a Bolonia y al 4+1 actual, así que ahora la mayoría de universidades no querían equiparar sus planes de estudios a la mayoría de países europeos. Además, la pregunta de si sobran titulaciones y campus en Castilla y León se volvió a formular en la comunidad universitaria. El nuevo consejero de Educación, Fernando Rey, ha dado forma a lo que se conoce como el Comité de Expertos, que intentarán poner orden en el mapa de titulaciones. No es razonable que en todo el territorio, que es extensísimo, en todas las provincias, haya de todos los títulos en general, ¿no? Es necesario contraer la oferta, especializarla. Una tuerca en un puré de un menú escolar de Segovia volvió a reactivar el caso Serunión. La Junta anuló el contrato en los comedores de esa provincia y poco tiempo después se hacía pública la sanción económica a esta empresa de catering. Por todos los expedientes acumulados han tenido que pagar 70.000 euros. Si la maltratas a ella, me maltratas a mí. 2015 ha sido un año trágico en lo que a violencia de género se refiere en España. Nuestra comunidad tampoco se ha librado. Este año en Castilla y León se han registrado más de 2.300 denuncias. Son 200 menos que el año anterior, pero siguen siendo muchas, como ocurre en el resto de España, donde las cifras son escandalosas. Solo apunta en esta. En 2015, medio centenar de mujeres asesinadas. Entre ellas, la vecina de Guardo en Palencia, que en octubre murió a manos de su marido, que se suicidó después. La polémica no cesó. El Toro de la Vega, rompesuelas, volvió a recorrer las calles de Tordesillas. Este año la imagen ha sido esta. El morlaco salió al recorrido con mucha gente todavía protestando porque no pudieron saltar las vallas. Están locos, lo han soltado, porque saben que no nos podían quitar de en medio y lo han soltado. Nos hemos encontrado de frente con el toro. También se multó al animalista que se encadenó a una señal de tráfico en la rotonda y al autor de una pedrada a una manifestante en 2013. Al mismo tiempo, en varios puntos de España y en especial en Valladolid, centenares de protaurinos salían a las calles para pedir respeto por la fiesta nacional. Si es bien fácil, no te gusta, quédate en casa. En las carreteras, el accidente que nos enmudeció fue el del autobús francés que viajaba lleno de jubilados cerca de Burdeos. Murieron 43 personas en la peor tragedia de tráfico en el país vecino en 3 décadas. Aquí, en Castilla y León, la carretera también se ha cobrado vidas, y aunque la DGT ha seguido avisando de que las vías secundarias son las más peligrosas, en agosto tuvimos que lamentar uno de los accidentes más graves, donde murieron 3 hermanos menores de edad en Cerezal de Aliste, en Zamora. Y en el aire también se recordará este 2015 como un año negro. En marzo, un avión de la compañía alemana Germanwings, que pertenecía a Lufthansa, salió desde Barcelona con destino a Düsseldorf. Nunca llegó. Se estrelló en los Alpes franceses y perdieron la vida 150 personas. C'est une tragédie. Incluido el piloto Andreas Lubitsch, que según las investigaciones padecía depresión y fue el que provocó esta catástrofe. Entre las víctimas se encontraba una vecina de Soria. Y del cielo al mar cayó en Canarias, cerca de la costa del Sáhara, un helicóptero Super Puma del ejército español con 3 personas a bordo. Primero el Ministerio de Defensa dijo que habían sido rescatados y luego se supo que habían fallecido. Entre las víctimas, el militar John Ander Ojeda, que se había salvado de otro accidente idéntico el año anterior. También nos dejaron en este 2015 personas conocidas como Lina Morgan, la chica del 17 de la plazuela del Tribulete, o Marujita Díaz, que marcaron toda una época con sus apariciones en cine y televisión. Del gremio también era Omar Sharif, que recordaremos todos por el Doctor Zivago, que se grabó, por cierto, parte en Soria. Las letras universales también perdieron al premio Nobel Günter Grass. B.B. King tocó su último solo de guitarra. Y Javier Crae se despidió para siempre con su personal estilo.
También se apagó una de las estrellas de la tele de toda la vida, Jesús Hermida. ¿Qué diagnóstico haría de su situación actual? Con música, exposiciones y todo tipo de eventos culturales hemos vivido un año místico. El hábito de Santa Teresa lo ha cubierto todo en el 500 aniversario de su nacimiento. El fervor por la santa se ha hecho más notable que en ningún sitio en su Ávila natal y en el lugar donde descansan sus restos, Alba de Tormes. Estas dos localidades han sido las dos sedes de las Edades del Hombre de este año. Hasta los argumentos de los libros han versado sobre la figura de Teresa de Jesús, como el volumen que presentó el historiador Teófanes Egido y todo un premio Cervantes como José Jiménez Lozano. Pues esto, lo que es, si ustedes lo leen y les gusta, pues yo estaré tan contento. Y si no les gusta, pues otra vez será. ¿Qué lo vamos a hacer? Por cierto que Jiménez Lozano en este 2015 se ha convertido en corresponsal de honor de nuestra cadena. Eso sí que es un orgullo y digno de enmarcar. Como el cuadro que pintó Mark Knopfler en Gredos, que 5 años después volvió a subirse a las tablas de Músicos en la Naturaleza, que ha cumplido 10 años con esta edición. Y más cifras redondas, porque la Seminci se ha hecho este año sexagenaria. Esta 60ª edición sea un éxito. Y ha celebrado su cumpleaños como se merece, con mucho glamour y celuloide. ¿Queréis vivir en el estado de pesimismo que se vive aquí siempre? ¡No! Pues yo no lo acepto. Yo no me he dopado. Yo soy inocente. El carbón ha sido este año tema de confrontación entre gobierno regional y central y un motivo de preocupación para los trabajadores y empresarios del sector. Ante el incumplimiento del plan del carbón, la Junta de Castilla y León pidió en marzo al Ministerio de Industria que las eléctricas comprasen y quemasen carbón nacional. Industria anuncia entonces la aprobación de una norma para incentivar esta compra y para subvencionar a las compañías eléctricas los costes que supone la quema de carbón autóctono. Pero ese compromiso no llega. Y mientras en New York Times se hace eco de la situación del sector con esta portada histórica, el presidente Herrera se queja mediante una carta que envía el ministro Soria de que el borrador que regulará la quema de carbón no incentivará las inversiones y no garantizará un nivel mínimo de producción y venta de carbón nacional. Las protestas de los mineros, que llevan meses sin cobrar, se recrudecen e incluso protagonizan un acto de campaña. Solo quiero reivindicar la situación que viven las empresas. Y aunque Rajoy anuncia en septiembre fondos adicionales para la minería, no habla de bonificaciones en el céntimo verde, el canon que pagan las eléctricas por consumir carbón autóctono. Ni siquiera en el Senado sale adelante una enmienda del PSOE solicitando esta bonificación. Un compromiso en el que nadie nos va a lograr hacer callar. Un compromiso de defensa del futuro del carbón. Mi gobierno ha hecho un esfuerzo de apoyo a la minería del carbón. También hemos creado un marco de protección social sin precedentes en la minería del carbón. Las primeras ayudas al carbón llegan a finales de año. ...2015 ha sido un año positivo para Renault. El Kadjar ha sido uno de los vehículos estrella de la marca del rombo. Por él, antes de que incluso saliera a la venta en verano, se interesaba el presidente del gobierno. Mariano Rajoy visitaba en marzo las instalaciones de la fábrica en Palencia.
La producción de más de 400 vehículos diarios obligaba a la empresa a instalar un nuevo turno en la factoría palentina. Nuevas apuestas y también renovaciones, como el Renault Talismán, el sustituto de Laguna. Intentamos dar esperanza a muchas familias que gracias al último plan industrial está permitiendo que nuestras fábricas españolas logren los más altos niveles de producción que nunca hemos tenido acá. Y ahora el gran reto es mantener en tiempo lo que hemos alcanzado. El Plan Industrial 2014-2016 ha sido el culpable del buen momento de Renault. El reto más inmediato, el nuevo Megane, que no sale a la venta hasta enero. Su producción se sumará a los números ya conseguidos. En junio, Renault fabricaba el coche número 15 millones y la planta de motores de Valladolid cumplía en noviembre 50 años. Tras un nuevo expediente de regulación presentado en marzo, Iveco decidió cambiar el plan industrial para Valladolid. Hasta 2016 la producción de la Daily convivirá con las nuevas cabinas de camiones pesados. Una decisión que convertirá a Iveco España, con 4.000 empleados en la planta vallisoletana, en el polo industrial de camiones pesados para todo el mundo. Dos meses antes de que se cumpliera el primer aniversario del incendio, Campofrío ponía la primera piedra de la que será su nueva fábrica. 225 millones de euros de inversión para unas nuevas instalaciones que estarán listas el próximo año, justo el día en el que se cumplirá el segundo aniversario, el 16 de noviembre. 35 millones de euros es lo que ha invertido este año Gullón en la planta que tiene en Aguilar de Campo, Palencia, y en la construcción de una nueva llamada Vida en la misma localidad. Otra fábrica que amasa y empaqueta sus nuevos productos y que convierte a esta empresa familiar en un referente del sector agroalimentario. En julio, el grupo farmacéutico Gadea pasó a manos de la empresa norteamericana Amri después de adquirir esta el 100% de sus acciones. Con 3 sedes en Castilla y León y 300 empleados, Gadea, especializada en la elaboración de principios activos, consiguió así dar un paso de gigante en su plan de expansión. Solo el pasado año, Gadea facturó 72 millones de euros. Esta planta aspira a ser líder mundial en la elaboración de biosimilares, medicamentos de origen biotecnológico. MabScience se inauguró en León en octubre. Con 5.500 metros cuadrados espera estar a pleno rendimiento en 5 años. Su objetivo es rebajar un 30% el precio de los productos biotecnológicos, cuya efectividad se ha demostrado en enfermedades como el cáncer o la artritis. La primera constelación de satélites de observación de la Tierra se gestiona desde Castilla y León. La empresa Deimos Imagine es la que desarrolla este proyecto. El reto es captar imágenes y vídeos desde el espacio con mucha más resolución. Para conseguirlo mandarán satélites en pareja, uno de radar y otro óptico. Tras 50 años de actividad, uno de los emblemas empresariales de la provincia de León, Everest, echaba al cierre en el mes de octubre. Ni siquiera el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en el conflicto, consiguió que el Grupo Planeta se hiciera cargo de la empresa. Meses sin cobrar la nómina y un expediente de regulación temporal para poder cobrar el paro no acabaron con las ganas de lucha de sus más de 300 empleados. En agosto, Itebelesa, la empresa que gestiona las 42 estaciones de ITV en Castilla y León, firmaba un nuevo convenio colectivo con sus trabajadores que ponía fin a más de 3 meses de paros y protestas. El retraso durante esas semanas fue evidente para los conductores, que en esas fechas debían pasar la inspección técnica de sus vehículos. La empresa se comprometía a no reducir el sueldo de sus empleados a cambio de aumentar la jornada laboral en 15 minutos. Se esperaba juicio en mayo, tras las elecciones regionales y municipales, pero hasta 2016 no escucharemos las declaraciones ante el juez de los 15 exconsejeros de Caja España y Caja Duero imputados por conceder créditos dudosos a Santos Llamas y sus empresas. Un recurso de la defensa, que alegó falta de tiempo para consultar la documentación, las ha aplazado. La denuncia partió de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción y fue un informe del Banco de España el que corroboró que Santos Llamas ejerció la presidencia de la entidad bancaria de manera ilegal.
no debía haber ostentado ese cargo si tenía créditos en ella. Créditos que, según ese informe, superan los 76 millones de euros. El 80% de esas operaciones eran de riesgo y no se computaron como tal. El 16 de abril, esta imagen se convertía en la apertura de los informativos y las portadas de los medios escritos. El ex vicepresidente del gobierno era escoltado por los agentes de aduanas mientras registraban su domicilio. Empezaba el conocido como caso Rato. La causa se centra en las irregularidades del expolítico del PP en relación a sus negocios y los sobornos que supuestamente cobró durante su época en Bankia. Hacienda asegura además que el exbanquero no tributó servicios de asesoramiento a otras empresas. Junto a Rodrigo Rato hay otros 9 imputados. Todos están encausados por 5 delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Y este no es el único frente abierto para el exbanquero. Se le atribuye un delito de falseamiento de cuentas por la salida a bolsa de Bankia y administración desleal y apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black. En este último caso, aún falta que el juez dé por concluida la instrucción para que comience el juicio. En febrero se amplió la imputación a 78 consejeros y directivos de Caja Madrid que utilizaron para gastos personales las tarjetas que les facilitó la entidad. – 2015 ha sido el año de la recuperación del diálogo entre los sindicatos y la patronal. La renovación del SERLA y de los convenios colectivos pendientes han sido sus retos. A finales de marzo firmaban el primer acuerdo en 11 años. Castilla y León se convirtió así en la primera comunidad autónoma en incluir la negociación colectiva en el Servicio de Mediación Laboral, el SERLA. A la mediación en los clásicos conflictos laborales se suma el arbitraje en la negociación colectiva. En lo que trabajan ahora UGT, Comisiones Obreras y CECALE es en el diseño de las líneas que marcarán el servicio de mediación de conflictos individuales. No estará en marcha hasta mediados de 2016. Gobierno regional y nacional han protagonizado uno de los roces más sonoros a cuenta del déficit. Castilla y León no cumplió con el objetivo de déficit por la mínima, mientras que otras comunidades se excedieron hasta por 7 décimas. Y sin embargo, el reparto de beneficios fue el mismo. No se nos ha tratado igual a los ciudadanos de Castilla y León que a los ciudadanos de España que viven en otras comunidades que han tenido las cuentas peor. En pleno verano, el anuncio del ministro Montoro de imponer a las autonomías un déficit del 0,3% para el próximo año no mejoró la relación. Desde Castilla y León piensan que es un porcentaje demasiado exigente. La cabeza de un toro y el trazo de una ola se han convertido en la nueva imagen de España Duero, un logotipo que integra a ambas cajas y que suma además al grupo Unicaja Banco. El fútbol de Castilla y León se quedaba en 2015 a las puertas del ascenso a Primera. El Real Valladolid es quien más se acercaba al sueño. El equipo blanquivioleta caía en las semifinales del playoff ante una Unión Deportiva Las Palmas que posteriormente certificaba su regreso a la Liga BBVA. La eliminatoria ante el equipo insular resumía una temporada irregular de los pucelanos. De la mano de Rubi, el Real Valladolid alternaba fases de gran fútbol y resultados con otros pasajes grises, impropios de una plantilla confeccionada para retornar a la élite. Fracaso no, se me pone la condición de que teníamos 2 años para conseguir el ascenso, lo que pasa es que nosotros íbamos locos por conseguirlo el primer año. Gaizka Garitano era el elegido para intentarlo de nuevo, un entrenador capaz de lograr el ascenso del Eibar de Segunda B a Primera en solo 2 temporadas. Sin embargo, su periplo por Zorrilla duraba mucho menos de lo esperado. El preparador vasco era destituido tras sumar solo 2 victorias en las primeras 9 jornadas. El burgalés Miguel Ángel Portugal tomaba el relevo en busca de un cambio de tendencia. La Ponferradina ha apostado por la continuidad. Manolo Díaz se mantiene al frente de una plantilla que la última temporada se quedaba a un solo punto de disputar las eliminatorias de ascenso.
Los bercianos tenían todo a su favor para conseguir la hazaña, pero un empate ante el Alcorcón en la última jornada daba al traste con sus esperanzas. Somos un equipo y una institución que en lo que nos movemos siempre estamos al límite de nuestras posibilidades y no se les puede pedir más. En el Toralín han empezado el nuevo curso con ganas de alcanzar la gesta. El club ha sabido apuntalar la plantilla del último curso y otra vez se encuentra entre los candidatos a acabar la liga regular entre los 6 primeros. Un reto que también persiguen en Andúba. Carlos Terrazas ha encontrado la fórmula del éxito. En pocos meses el Mirandés pasaba de estar descendido a Segunda B a asentarse en la zona noble y aspirar a todo. 2015 ha sido el año de la confirmación del club en la Liga Adelante. Aferrados a los goles de Urco Vera, los rojillos firmaron una segunda vuelta de ensueño. Sus 4 victorias consecutivas en las últimas jornadas les hicieron soñar con la liguilla de ascenso hasta la fecha decisiva, pero al final los burgaleses se quedaban a 2 puntos de la sexta plaza. Con el equipo que teníamos, con los jugadores que tenemos que haber quedado pues entre los 2 o 3 primeros, pero no ha sido así. La profunda renovación del vestuario realizada por Terrazas ha transformado al equipo en uno de los más vistosos de la competición. Su atrevido dibujo táctico garantiza diversión en las remozadas gradas de Andúba. Precisamente un giro deportivo es lo que buscaba el Numancia con su cambio de inquilino en el banquillo. Yagoba Arrasate tomaba en verano el testigo de Juan Antonio Anquela. El técnico jienense abandonaba Soria después de 2 campañas en el cargo. Los resultados en su último curso fueron bastante discretos. Con el paso de las semanas, los sorianos agotaron poco a poco sus opciones de ascenso, hasta terminar en la zona templada de la tabla. ¿Queréis vivir en el estado de pesimismo que se vive aquí siempre? ¡No! Pues yo no lo acepto. La llegada de Arrasate venía acompañada de una revolución en la plantilla y en el estilo. Los sorianos se convirtieron en la revelación del inicio liguero, pero con el paso de las semanas han perdido fuelle hasta integrarse en la zona intermedia de la clasificación. Cerca de su techo se quedaba el Guijuelo. Los chacineros terminaban quintos en el grupo primero de Segunda B, a un puesto de disputar por segundo año las eliminatorias de ascenso. En un meritorio 7º lugar finalizaba la Cultural, seguida de cerca por el sorprendente filial del Valladolid. Con más dificultad lograban la permanencia Burgos y Atlético Astorga. Menos suerte corría el Zamora, que regresaba a tercera 16 años después. Su puesto lo ocupa ahora la Arandina. Los ribereños concretaban su vuelta a la categoría de bronce tras superar al Algeciras en la eliminatoria de ascenso. El fútbol español volvía a reinar en Europa. El 6 de junio el FC Barcelona lograba su 5ª Liga de Campeones al superar a la Juventus en el Olímpico de Berlín. Rakitic abría el camino para los azulgranas, nada más empezar la final. Después de mucho perdonar, el equipo de Luis Enrique se topaba con el empate de Morata. La igualada hizo reaccionar al ya célebre tridente culé. Messi se ponía al mando de las operaciones. Luis Suárez y Neymar ejecutaban al conjunto turinés hasta lograr el 3-1 definitivo. El levantamiento de la orejona suponía la culminación a un año perfecto para el Barça, con la conquista también de la Liga y la Copa. Un dominio que se confirmaba con su contundente victoria ante River Plate en la final del Mundial de Clubes. Messi y Luis Suárez con un doblete corroboraban en Yokohama el 5º título del año para el club catalán. La selección española lograba con autoridad su billete para la Eurocopa de Francia del próximo verano. La vigente campeona dominó con suficiencia el grupo C, con 9 victorias y solo una derrota. Croacia, República Checa y Turquía serán los rivales del combinado de Vicente del Bosque en la fase de grupos de la cita gala. Perfumerías Avenida, el gran referente del baloncesto en Castilla y León, solo levantaba un título nacional durante 2015. El conjunto salmantino empezaba el año con la conquista en febrero de su 5ª Copa de la Reina. Las charras se imponían en Torrejón de Ardoz al Conquero de Huelva. Después el equipo de Alberto Miranda se topaba con un muro infranqueable, el Uni Girona. Las catalanas superaban con claridad a las azulonas en sus 2 enfrentamientos por el título de Liga. Ha quedado claro, Girona ha sido superior de principio a fin. Después, tras el cambio de temporada, el Perfu también sucumbía ante el Uni Girona en la Supercopa de España. Notable 2015 para el Embutidos Pajariel, que se quedaba a un paso de disputar las semifinales por segundo año seguido. El equipo de Chiqui Barros acababa la temporada en 5º lugar y este curso se encuentra de nuevo entre los mejores. El Zamarat lograba la salvación con menos dificultades que el año anterior. Ahora bajo la denominación de Quesos El Pastor de la Polvorosa, la plantilla zamorana parte de nuevo con el objetivo
objetivo de conquistar la permanencia. El año que acaba será recordado por la muerte de Lalo García. El emblema del Club Baloncesto Valladolid perdía la vida a orillas del río Pisuerga, a escasos metros del pabellón que disfrutó de sus mayores tardes de gloria durante 13 temporadas. Fue el triste epílogo para una entidad que bajaba la persiana. A finales de agosto, su último presidente, Sunil Barjuag, declaraba el cese de la actividad de un club con 40 años de historia. Un grupo de exjugadores de la entidad morada, capitaneado por Mike Hansen, tomaba el testigo con la creación del Ciudad de Valladolid, un proyecto que pretende mantener viva la llama del baloncesto en la ciudad. Una situación parecida se vivía en Burgos. El equipo profesional del Club Baloncesto Tizona decía adiós en 2015. La tercera negativa consecutiva de la ACB de incluir al conjunto castellano y leonés en la Liga Endesa provocaba el hastío de la directiva burgalesa. La ciudad pasó semanas bajo la amenaza firme de no contar con baloncesto de élite. La aparición in extremis del CB Miraflores evitó el colapso. Andreu Casadevall retomó el mando y armó una plantilla en tiempo récord. Ahora el club navega sin el mando del técnico catalán, fichado recientemente por el CAI Zaragoza. Son muchos años. Vamos, estoy seguro que Pi llevará todo a buen puerto. También ha hecho las maletas por Fifisac. El sustituto de Nacho Lezcano en el caso Cerrato solo ha durado 5 meses en el cargo. El segoviano ha aceptado la oferta del Guipúzcoa Basket para regresar a los banquillos ACB. Fisac dejaba paso a Sergio García, el que había sido su técnico ayudante hasta entonces. Recogía el testigo con el equipo líder en la Leboro. Situación inmejorable para un club que a comienzos de año había alzado ante su público la Copa Príncipe, tras superar al Breogán en una final memorable. Imborrable es el recuerdo que nos deja el Eurobásquet conquistado por España. De la mano de Escariolo, la NBA recuperaba el brillo perdido. Pau Gasol firmaba una actuación histórica durante todo el torneo, en especial en las semifinales ante Francia. El catalán anotaba 40 puntos en el duelo ante los anfitriones. Su hazaña impulsaba a la selección hacia una final donde derrotaba con solvencia a Lituania. El Real Madrid ha sido el gran dominador a nivel nacional. El equipo de Pablo Laso firmaba un 2015 soñado con la consecución de todos los títulos en juego. Especial mención merece la obtención de la Euroliga. 20 años habían pasado desde la última vez que los blancos celebraban el máximo título continental. 2015 traía aparejado un cambio de entrenador en el Ademar. Dani Gordo dejaba el banquillo leonés después de 2 temporadas en el cargo. El técnico se despedía tras un último curso mediocre, donde el Ademar se quedaba fuera de los puestos europeos por primera vez en 2 décadas. Rafa Guijosa capitanea ahora el barco ademarista. El que fuera 119 veces internacional mantiene al conjunto leonés en la lucha por las 5 primeras plazas. Anfitrión recientemente en la última Copa Asobal, Ademar perdía en una vibrante semifinal ante el Naturhaus. Los riojanos cedían posteriormente en la lucha final por el título ante un Barça con un gran potencial. En la zona noble también se mueve el Villa de Aranda. Los ribereños han apostado por la continuidad de Jacobo Cuétara y de la base de la plantilla que la última temporada lograba la permanencia con solvencia. Ahora el club burgalés se ha convertido por méritos propios en la revelación de la Asobal. Menos suerte corría el MMT Zamora. Eduardo García Valiente y sus guerreros se despedían a las primeras de cambio de la élite nacional. En rugby continúa la dictadura del Quesos entre Pinares. Los discípulos de Diego Merino protagonizaron una temporada perfecta en la que conquistaron todos los títulos. Los vallisoletanos levantaban en abril su 4ª Copa del Rey, tras doblegar al Cisneros con un espectacular segundo tiempo. Pocos problemas encontró ante la samboyana el BRAC para levantar su 6ª liga, la 4ª consecutiva. En octubre, Quesos y Cisneros se volvían a enfrentar, pero esta vez con la Supercopa de España en juego. Con sufrimiento hasta el último minuto, los vallisoletanos lograban revalidar el título en la central. Lidia Valentina ha ascendido un peldaño más en su imparable carrera. La halterófila reeditaba su triple corona en los campeonatos de Europa de Tbilisi, medalla de oro en arrancada, 2 tiempos y total olímpico. Eso no impedía que la levantadora berciana acabara el año con mal sabor de boca. Una lesión le impedía participar en los campeonatos del mundo de Houston. A pesar de todo, Valentín tiene garantizada su presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En 2015, otros deportistas de la comunidad también han conseguido su pasaporte para la cita. Es el caso de Carolina Rodríguez. La leonesa hará historia al convertirse en la gimnasta más longeva en participar en unas Olimpiadas. Lo hará con 30 años. La sensación está de haber conseguido mi plaza olímpica en el Mundial. Cuando pensaba ya en la criba del preolímpico es bestial. También estará en Brasil Sabina Asenjo.
La lanzadora de disco batía su propia plusmarca nacional al superar la barrera de los 61 metros y garantizarse la mínima olímpica. En agosto llegaba el turno para Javier Guerra. El maratoniano segoviano terminaba 13º en el Mundial de Pekín y sellaba su pasaporte para Río de Janeiro. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para el atletismo de la comunidad. En 2015 se confirmaba la condena de 3 años a Marta Domínguez por irregularidades en su pasaporte biológico. El Tribunal de Arbitraje del Deporte desposeía a la palentina de su título más grande, el Mundial de los 3.000 obstáculos logrado en Berlín 2009, y también de la plata europea conquistada en Barcelona al año siguiente. Marta Domínguez se centra ahora en intentar demostrar su inocencia. Yo no me he dopado. Yo soy inocente. En ciclismo, Pierre Roland se imponía en la edición número 30 de la Vuelta a Castilla y León. El francés se imponía en la general al conquistar la tercera y definitiva etapa, con final en el Alto de Lubián. Rein Taramae se alzaba con el maillot morado en la Vuelta a Burgos. El ciclista estonio confirmaba de esta manera el dominio absoluto de su equipo, el Astana, en esta edición de la ronda. Dani Moreno, ganador de la etapa reina en las lagunas de Neila, se quedaba a 9 segundos de reeditar su triunfo en la general de 2012.